Tu padre sabe que has sufrido una injusticia, dijo el anciano intentando suavizar su tono, pero la realidad es que ya estás embarazada. Sea como sea, tienes que casarte y entrar al palacio del marqués. Una vez que cruces esa puerta, ¿acaso lo que haga Sonsun no seguirá dependiendo de tu última palabra? Padre, interrumpió Xie Yuyan, siempre dice que mi madre es la mujer que más ama en el mundo. Pero, ¿acaso no ha visto la clase de vida que ella ha llevado todos estos años en esta casa? ¿Es que acaso quiere obligarme a mí, su propia hija, a seguir los mismos y lamentables pasos de mi madre? Padre e hija permanecieron en un tenso estancamiento. Xie Yuyan seguía sin comprender la situación. A sus ojos, Sonce no era más que un maldito lisiado, e ignoraba por qué su padre le temía a tal extremo. Me niego a creerlo. ¿Desde cuándo el palacio del marqués de Zonjon se rige bajo la última palabra de un inválido? Pensaba con soberbia. Mientras tanto, yo había empujado la silla de ruedas de Sonce hasta la fresca sombra de un árbol. Chuntao corrió hacia nosotros desde la distancia. Al notar la evidente tensión y el silencio incómodo entre los dos, se acercó a mi oído y susurró. Señorita, la señora legítima pide que vaya de inmediato a sus aposentos. Me apresuré a despedirme de Sonce y me di la vuelta para marcharme. Caminaba tan rápido que parecía que no quería compartir con él ni un solo segundo más. En cuanto doblamos la esquina de los pasillos, Chuntao ya no pudo contener las palabras que traía guardadas. Señorita, ¿por qué vino el primer joven amo de repente? ¿Acaso vino solo para burlarse de nosotras? Él es el esposo legítimo de tu señorita, debidamente casado ante la ley, la reprendí. Que me acompañe en mi regreso a casa. ¿Cómo va a ser una burla? Más bien dime tú, ¿cómo resultó el asunto que te encargué? Quédese tranquila, señorita, respondió Chuntao con una sonrisa de orgullo. Las deshonras que cometió la segunda señorita ya se han difundido por toda la propiedad. No pasará mucho tiempo antes de que todo el mundo lo sepa. Quiero ver con qué cara se atreve a seguir menospreciándola a usted. Aunque Chuntao celebraba el éxito, yo no compartía del todo su optimismo. Hoy logré que la concubina Zhang y Xie Yuyan pasaran una gran humillación, pero el escándalo aún permanecía encerrado dentro de los muros de la casa. Al fin y al cabo, a puerta cerrada, la familia Xie seguía siendo una sola facción. Primero debía alertar a mi madre. Al acercarme a los aposentos de mi madre, antes de cruzar el umbral de la puerta, alcancé a escuchar sus sollozos desde el interior. Ese Sonce era un carnicero despiadado que mataba sin parpadear en sus años de juventud. Y ya viste cómo se comportó hoy en el salón principal. Mi pobre Yujin tiene un carácter tan dócil. Si de verdad se queda casada con un hombre así, ¿qué felicidad le espera en el futuro? No lo permitiré. Le escribiré una carta a mi hermano mayor de inmediato para que vaya al palacio del marqués a exigir la anulación del matrimonio. Al escuchar las palabras de mi madre, empujé la puerta y entré apresuradamente. Madre, las cosas no son tan graves como piensa. Si hoy mi esposo arremetió contra mi padre, fue únicamente para protegerme. No podemos ser tan desagradecidas como para morder la mano que nos defendió. Le hice una señal con la mirada a los sirvientes de la habitación para que se retiraran, y una vez que nos quedamos solas, me acerqué a consolarla. Madre, la vida de su hija es muy buena. Este matrimonio bajo ninguna circunstancia se puede anular. Si no cuento con el respaldo de Sonce, ¿con qué herramientas pretendo enfrentarme a Sonsun y a su madre? Con el modesto estatus actual de la familia Xie y los méritos militares de mi hermano mayor, temo que jamás estaríamos a la altura de alcanzarlos. Además, no quiero que mis asuntos personales terminen arrastrando a mi propia familia a la ruina. Apreté mis brazos alrededor de los hombros de mi madre, acurrucándome en su regazo tal como lo hacía cuando era niña. Mientras la miraba, mi mente trabajaba a marchas forzadas ideando la manera de convencerla. Yujin, aunque él haya actuado hoy para defenderte, ¿no lo hizo acaso para salvar su propio honor ante los demás? Argumentó mi madre con profunda preocupación. Además, ahora tiene las piernas lisiadas y ya no blande la espada. ¿Cómo pretendes que te dé protección dentro de ese palacio? Esto define el resto de tu vida. No puedes tomártelo a la ligera. Tu madre opina que lo mejor es romper este compromiso de una vez por todas. El silencio inundó la habitación. Al ver el rostro constreñido de mi madre y la profunda angustia en sus ojos, las palabras de rechazo absoluto se me atoraron en la garganta. Exhalé un leve suspiro y comencé a enderezar el cuerpo para hablar, cuando de pronto percibí un sutil movimiento afuera. Era el crujido apenas perceptible de unas ruedas girando en el pasillo exterior. Inmediatamente, cambié radicalmente el rumbo de mis palabras. Madre, casarme con Sonce es, de hecho, la mejor oportunidad que su hija tiene a su alcance en este momento. Además, mi hermano mayor se encuentra en la lejana frontera, donde las batallas son incesantes, la tierra se tiñe de sangre y cada día mueren hombres. Si el emperador emitió un decreto imperial forzando este matrimonio a pesar de las objeciones, lo hizo precisamente para que mi hermano mayor pudiera consolidar su prestigio y autoridad en el ejército del norte. Hice una pausa intencionada y continué. Su hija no puede decidir su propio destino y tampoco le ruego al joven Amosón que actúe como un esposo devoto. Pero solo si mi hermano cuenta con la alianza y la influencia del palacio del marqués, podrá pelear en el frente sin tener que preocuparse por su retaguardia. Madre, ¿acaso no desea que mi hermano regrese sano y salvo a la capital lo antes posible? En sus años de gloria, el ejército que comandaba Sonce fue dispersado por distintas regiones tras sufrir la lesión en sus piernas. Sin embargo, sus conexiones e influencia seguían vigentes en los ejércitos de las 4 fronteras, siendo la facción del norte la más numerosa. Por desgracia, el actual joven marqués, Sonsun, era un completo inútil incapaz de lograr nada. No hablemos ya de liderar tropas en combate. Si montaba a caballo un poco más rápido del habitual, el miedo le hacía perder el alma. Los generales de la gran mansión militar resguardaban el suroeste y la familia ya no se daba abasto. Debido a esa crisis, mi hermano mayor tuvo que asumir la misión de emergencia a principios de la primavera, marchando a toda prisa hacia la frontera norte. Para asegurar la paz en el norte, ganarse el favor de las tropas leales a Sonce era la única opción viable. De lo contrario, el emperador no habría resucitado repentinamente este matrimonio que llevaba 3 años congelado. Durante todo este tiempo, el soberano usó el pretexto de las graves heridas de Sonce para postergar la unión, e incluso hace poco surgieron rumores en la capital de que la alianza matrimonial entre las familias Xie y Son estaba en peligro.
Lamentablemente, una estrategia geopolítica tan evidente era algo que en mi vida pasada jamás alcancé a comprender. En ese entonces, pasaba los días consumida por los dramas insignificantes y los celos banales del patio trasero, permitiendo que esa gentuza pisoteara mi dignidad. De solo recordarlo, siento una rabia tan inmensa que me dan ganas de escupir sangre. Madre, añadí para tranquilizarla, ahora que el matrimonio está consumado, aunque Sonce tenga las piernas heridas, los médicos imperiales jamás dictaminaron que estaría postrado en esa silla por el resto de su vida. Con cuidados meticulosos y la medicina adecuada, llegará el día en que la tormenta pase y veamos salir el sol. Tú siempre encuentras una justificación para todo, dijo mi madre, estirando la mano para darle un leve apretón a la punta de mi nariz. Al pensar en su hijo varón en la lejana frontera, las objeciones que tenía se disolvieron en un largo suspiro. Sé que has aceptado un enorme sacrificio por el bien de tu hermano. Cuando regrese a la capital, haré que te prepare un obsequio sumamente valioso para agradecerte, y para que la gente del Palacio del Marqués entienda que tienes una familia materna dispuesta a respaldarte. En cuanto a tu padre, nosotras dos no podemos esperar nada de él. Hace mucho que esa madre y su hija le nublaron el juicio. Si hoy no hubiera estallado el escándalo de Xie Yuyan, dudo que se hubiera dignado a dar la cara. El pecho de mi madre albergaba un profundo resentimiento. Al repasar las humillaciones que había tolerado estos años, su corazón se enfriaba cada vez más. Si ese Sonce resulta ser un miserable como tu padre, un hombre que favorece las concubinas y menosprecia a la esposa legítima, quiero que pidas el divorcio de inmediato. Incluso si te quedas soltera el resto de tu vida, tu madre y tu tío tenemos los recursos suficientes para mantenerte. Madre, ¿cómo cree que llegaremos al extremo de un divorcio? Respondí de inmediato. Sonce es, en el fondo, una buena persona. Temiendo que mi madre le hiciera pasar un mal rato a Sonce durante la cena y arruinara mis planes, opté por contarle con lujo de detalles todo lo ocurrido en la noche de bodas. Mi madre había escuchado innumerables chismes maliciosos en los últimos días, pero oír la verdad directamente de la boca de su hija encendió su furia. El palacio del marqués de Zonjon ha ido demasiado lejos. Sonce usó sus méritos militares para sostener el honor de ese linaje, pero esa Chen Yaowa no es más que una concubina barata elevada al estatus de segunda esposa. ¿Con qué derecho se atreve a intimidar a una hija legítima de un clan ilustre como tú? ¿Acaso creen que la mansión del general es un blanco fácil? Madre, por favor, calme su enojo, le rogué, intentando apaciguar sus ánimos. Si ese día Sonce no hubiera cedido, temo que su hija habría tenido que regresar a casa escoltada por la vergüenza. Ya vio cómo se comportaron hoy. Mi padre habría sido capaz de enviarme 3 metros de seda blanca para que me colgara en el patio con tal de preservar el buen nombre de su linaje. Le debo este favor a Sonce, así que no podemos culparlo él de nada. Mi madre guardó silencio. Mientras tanto, en los pasillos exteriores, Sonce permanecía reclinado bajo la sombra del porche, escuchando con evidente fascinación los ecos de la conversación que se filtraban desde el interior. Una sonrisa irónica cruzó su rostro. Vaya, sí que es una actriz consumada. Si no fuera porque presencié su actitud implacable y cómo acorraló a los demás la otra noche, de verdad me creería sus dulces palabras. Al notar que mis halagos hacia él continuaban sin detenerse, el hombre perdió el interés y ordenó la retirada de su silla de ruedas de vuelta al patio principal sin dejar rastro. En el interior, al percibir que el sonido de la rueda se desvanecía en la distancia, mi cuerpo finalmente se relajó. Madre, dejando de lado mis asuntos, la urgencia real ahora es Xie Yuyan. Después de lo ocurrido hoy, el rumor de su embarazo secreto antes del matrimonio se propagará por toda la capital como la pólvora. Cuando eso suceda, el honor de la familia Xie quedará manchado y me temo que sus días en esta casa serán cada vez más difíciles. Admití que me preocupaba su seguridad y que estaba evaluando si sería mejor que se refugiara temporalmente en la residencia de la familia Ye. ¿Y por qué habría de preocuparme? Respondió mi madre con una sonrisa amarga y autocompasiva. Si a tu propio padre no le importa la reputación de su propio linaje y solo piensa en lamer las botas de los poderosos para ascender en la corte, ¿acaso no me corresponde a mí, como su esposa, seguir ciegamente los pasos de mi marido? Yujin, has madurado y ahora entiendes el mundo. Tu madre sabe que tienes tus propios planes. No te preocupes por mí y haz lo que debas hacer. Incluso si la dinastía centenaria de la familia Xie se desmorona, la mansión del general siempre tendrá la fuerza para protegerte. Mis ojos se humedecieron y sentí un nudo en la garganta. Madre, quédese tranquila. Pase lo que pase, le prometo que la protegeré a usted, a mi tío y a mi hermano mayor. No solo cuidaré de las personas que más amo, sino que haré que aquellos que en mi otra vida los empujaron al abismo experimenten un sufrimiento peor que la muerte misma. Las deudas de sangre solo se pagan con sangre. Esa es la única justicia. Madre e hija conversamos largo rato hasta que el atardecer comenzó a teñir el cielo de sombras. Al presentarnos en el salón principal, encontramos a Sonce conversando de manera casual con mi padre sobre asuntos de la corte militar. Al verme entrar, sus ojos de zorro brillaron con diversión y comentó con tono burlón. Este humilde yerno llegó a pensar que hoy mi suegra se negaría a devolverme a mi esposa. Debo confesar que pasé un rato muy preocupado. Fingiendo timidez, bajé la cabeza con rostro ruborizado y respondí con voz melosa. Esposo, de nuevo te burlas de mí. Si lo vuelves a hacer, me voy a enojar. En mi rostro a medio inclinar se dibujaba una expresión cargada de un afecto ensayado. ¿Acaso cree que es el único que sabe actuar? Pensé. Sonce me sostuvo la mirada. La escena de aparente romance empalagoso entre los dos fue presenciada por Xie Yuyan, encendiendo el fuego del odio en sus entrañas. Durante el trayecto de regreso, Sonce y yo viajamos de la misma manera. En 2 carruajes separados, uno detrás del otro, hasta detenernos frente a las puertas principales del Palacio del Marqués. Sin embargo, antes de que pudiera descender del carruaje, una oleada de guardias emergió de las puertas laterales del palacio, rodeando mi transporte por completo. Chuntao, tomada por sorpresa, fue empujada violentamente hacia atrás. ¡Qué insolencia!, gritó Chuntao. ¿Cómo se atreven a bloquear el carruaje de la primera joven señora? Esto es una insubordinación. Abran paso de inmediato. Los guardias de la propiedad permanecieron en absoluto silencio. Me puse de pie sobre el estribo del carruaje, barriendo con una mirada fría al grupo de hombres, y fijé mis ojos en Chen Yaowa,
quien permanecía de pie bajo el umbral de la puerta principal. Esbocé una sonrisa despectiva. Madre política, ¿cuál es el significado de este despliegue? ¿Y todavía tienes el descaro de preguntarlo? Mira las infamias que has provocado, exclamó la marquesa Chen Yaohua, ataviada con sus lujosos ropajes de seda, cruzando los brazos con una mirada de profundo desprecio. El honor de nuestro palacio ha sido completamente pisoteado por tu culpa, ¿y todavía tienes la osadía de cuestionar a tu suegra en público? Mi suegra me acusa con ligereza, repliqué con voz firme. Abre y cierra la boca diciendo que he deshonrado al palacio. Ya que estamos frente a tantos testigos, ¿por qué no le explica a la audiencia exactamente qué deshonra he cometido? Miré con frialdad a Chen Yaohua mientras el deseo de matarla amenazaba con desbordarse de mi pecho. En mi vida pasada, si no hubiera sido por las constantes humillaciones que ella toleró y el desprecio con el que trató mi vida, ¿cómo habría terminado consumida y muerta en los patios traseros de esta casa? Como la gran marquesa del palacio, sabía perfectamente que su hijo Sonsun frecuentaba los burdeles y mantenía relaciones ilícitas, pero al no atreverse a desafiar el decreto imperial, optó por secundar los caprichos de su hijo retrasando el matrimonio una y otra vez. Se dedicó a montar un teatro para hacerme creer que Sonsun me amaba con locura, tanteando mis sentimientos con promesas vacías hasta asegurarse de que caería en la trampa. Todo para dejarme fuera de las puertas el día de la boda, destruyendo mi reputación y condenándome a una vida de miseria. Había olvidado que esta mujer era la verdadera autora intelectual de todas las tragedias de mi vida anterior. Si mi suegra no presenta pruebas contundentes el día de hoy, ni mi esposo ni yo cruzaremos las puertas de este palacio, sentencié, asegurándome de arrastrar a Sonce conmigo en el asunto. Mi esposo tiene dificultades físicas y ha sido un día sumamente agotador para él. Realmente exijo saber en qué hemos ofendido a mi suegra. El regreso a casa al tercer día es una tradición sagrada, pero resulta que ahora regresamos a nuestro propio hogar y ni siquiera se nos permite la entrada. En la capital jamás regía el toque de queda. Al caer la tarde, las calles principales bullían de actividad, con los gritos de los mercaderes y grupos de ciudadanos paseando en todas direcciones. Mis severos cuestionamientos pronunciados a viva voz no tardaron en atraer las miradas de los transeúntes, quienes comenzaron a congregarse frente a las puertas del palacio. El incidente de mi secuestro por los bandidos el día de la boda ya era el chisme principal de la ciudad, por lo que los murmullos y los dedos acusadores de la multitud no se hicieron esperar. ¿Esa no es la hija de la familia Sie que fue interceptada por los bandidos de la montaña? ¿Cómo es que terminó casada con el general Son? No hable sin saber, la situación no se ve limpia. Esto parece una estrategia de la marquesa para humillar a la recién llegada. Si la señorita Sie de verdad hubiera perdido su pureza, el general Son jamás habría aceptado desposarla. Los cuchicheos de la multitud se volvieron ensordecedores. Chen Yaohua, quien siempre había cuidado su reputación por encima de todas las cosas a pesar de tener una moral podrida, sintió que la ira le subía a la cabeza al escuchar las críticas de los plebeyos. Sie Yujin, exclamó. Esta marquesa sintió compasión por tu desgracia y quería evitarte una humillación en público, pero eres tú la que se niega a aceptar mi benevolencia. Antes de que Chen Yaohua pudiera continuar, la matrona Zhang, que permanecía a su lado, dio un paso al frente gritando: «Apenas te marchaste esta mañana, unos hombres se presentaron a las puertas del palacio. Eran 3 o 5 tipos que se dedicaron a patear y golpear las puertas, exigiendo a gritos que les devolviéramos a la mujer con la que ya habían consumado el matrimonio. Has arrastrado el nombre del palacio por el lodo». Arqueé las cejas con ironía, fingiendo confusión. «¿Ah, sí? ¿Y acaso mi suegra ya investigó la identidad de esos 3 o 5 individuos?», pregunté con absoluta serenidad, sin mostrar el menor rastro de preocupación en mis ojos. El contraataque de Yujin y la cobardía de Son Sun. Mientras tanto, en los aposentos de la anciana matriarca Son, los sirvientes informaban de la situación. La marquesa ha bloqueado el carruaje de la primera joven señora en las puertas exteriores. Ambas facciones están enfrentadas. La matriarca permanecía recostada, utilizando un utensilio para acomodar las cenizas del incienso con total calma. A su lado, la matrona Fang no pudo evitar comentar al escuchar el reporte: «¡Qué criatura tan incompetente! Actúa con la mezquindad de una familia de baja estofa. Ni siquiera entiende el principio básico de que los trapos sucios se lavan en casa, y se atreve a armar un escándalo en las puertas públicas». La matriarca Son dejó el utensilio de lado con parsimonia, entornando sus ojos nublados hacia la dirección de las puertas principales. «No importa. Observemos primero cómo reacciona la hija de la familia Sie. Si resulta ser una inútil, no habrá necesidad de perder el tiempo con ella. Ese nieto mío ha sufrido demasiadas amarguras estos años. Si tiene a su lado a una mujer astuta que sepa cuidarlo y le dé descendencia, será más que suficiente». En las puertas laterales, esbocé una sonrisa hipócrita y me dirigí a Chen Yaohua. «Madre política, ¿acaso se ha dejado llevar por simples chismes de la calle? Que permitiera a las matronas irrumpir en mi habitación nupcial ya fue un abuso. ¿Y ahora pretende usar las declaraciones infundadas de unos desconocidos para sembrar la discordia entre mi esposo y yo?». Son Sun, quien carecía de templanza y no toleraba que nadie cuestionara a su madre biológica, estalló en cólera saliendo al frente. «¿Todavía te atreves a negarlo? Esos hombres son los mismos bandidos que te interceptaron en el camino el día de la boda. En este momento se encuentran bajo custodia dentro de la propiedad. Si tienes el valor, puedes pasar a confrontarlos cara a cara». «¿Confrontarlos? Joven marqués, ¿acaso un burro le pateó la cabeza y le secó los sesos?», respondí con severidad. En sus años de gloria, mi esposo derramó su sangre en el campo de batalla para erradicar a los bandidos, sufriendo heridas incontables en el proceso. Y usted, como su hermano menor, se atreve a abrir las puertas del palacio para recibir a esos criminales como si fueran huéspedes de honor. ¿Acaso no teme que los ancestros de la familia Son se levanten de sus tumbas ante semejante infamia? Es usted un hijo indigno. La verdadera vergüenza de este palacio es un incompetente como usted. Le devolví a Son Sun cada una de las palabras que su madre me había lanzado antes. Son Sun rugió de furia. «Insolente. Maldita perra. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién es el insolente aquí?». Elevé la voz. «Mi esposo sacrificó su salud para que ustedes pudieran tratar a unos bandidos de la montaña como invitados de honor». «Esposo», me volví hacia la silla de ruedas. «Miren en qué se convirtieron las glorias que ganaste arriesgando la vida.
en el alimento de una banda de ingratos. Me parece que tendremos que revisar las cuentas de la propiedad muy pronto. No podemos seguir desperdiciando los recursos en personas desalmadas. Ese dinero estaría mejor invertido contratando a los mejores médicos de la capital para tu rehabilitación. Mis palabras hicieron que el rostro de los presentes cambiara de color drásticamente, en especial el de Chen Yaohua, quien casi salta de la rabia. Desde que Sun Ce quedó lisiado y se retiró del ejército, el sustento y los lujos del palacio del marqués dependían casi en su totalidad de las pensiones y recompensas militares que él había ganado en el pasado. Aunque el linaje gozaba de una herencia centenaria, la marquesa carecía de habilidades para la administración del hogar y gastaba los recursos con un desparpajo absoluto, provocando que las finanzas de la propiedad registraran pérdidas desde hacía años. Sin los ingresos de Sun Ce, toda la familia habría tenido que mendigar en las calles. Muy bien, Xie Yujin, gritó Chen Yaohua perdiendo los estribos. Ahora entiendo por qué insistías tanto en casarte con el primer joven amo. Lo único que buscabas era su dinero. Eres una víbora ambiciosa que busca sembrar la discordia entre madre e hijo. ¿Qué oscuras intenciones ocultas? Esbocé una sonrisa de desprecio. Mi esposo no ostenta el título de marqués actual, pero ahora que está casado, los libros de contabilidad, las tierras y los negocios a su nombre deben pasar bajo mi administración por ley. No veo ninguna razón para que mi suegra continúe administrando lo que no le pertenece. Miré a Chen Yaohua de hito en hito. En mi vida pasada, esta mujer utilizó el pretexto de la discapacidad de Sun Ce y su soltería para confiscar todas sus propiedades y comercios bajo su control. Incluso los libros de cuentas que le presentaba a fin de año estaban falsificados. Al principio, la marquesa actuaba con cierta moderación, desviando sutilmente algunas sumas de dinero para pavimentar el ascenso político de Sun Sun. Pero al notar que Sun Ce no prestaba la menor atención a los asuntos financieros, transfirió la totalidad de los bienes a nombre de Sun Sun. De hecho, los suntuosos regalos de compromiso y los gastos de la boda de Sun Sun en mi otra vida fueron pagados con el dinero robado a Sun Ce. En mi vida anterior, cuando Sun Ce finalmente rompió relaciones con el palacio y fue expulsado de la propiedad, se marchó con los bolsillos completamente vacíos. Había conocido a muchas personas malagradecidas en el mundo, pero era la primera vez que veía a alguien devorar los bienes ajenos con tanta desfachatez y orgullo. Por si fuera poco, las 8 concubinas de Sun Ce habían sido seleccionadas bajo las manipulaciones de la marquesa, quien además se encargaba de pregonar a los 4 vientos la supuesta debilidad física de Sun Ce enviando tónicos reconstituyentes a sus aposentos de manera masiva, asegurándose de que toda la capital creyera que el general estaba acabado. Recordar las asquerosas maniobras de Chen Yaohua en mi vida pasada me revolvía el estómago. Apoyé mi mano sobre el hombro de Sun Ce. El hombre arqueó una ceja y frunció el ceño, interviniendo con una voz cargada de un frío absoluto. Según las leyes de nuestra dinastía, aquel que encubra a un criminal convicto recibirá la misma sentencia que el infractor. Ocultar a bandidos y criminales de la montaña se castiga con 30 azotes de vara y el exilio a 1000 millas de distancia. Madre política, ¿acaso opina que las glorias de nuestro palacio son demasiado extensas y busca reducirlas? En otras palabras, ¿acaso la matriarca está al tanto de que está buscando la ruina de nuestra familia de esta manera? Chen Yaohua se quedó estupefacta. Esto es un ultraje. Fuiste tú quien trajo a estos criminales a nuestras puertas. No pretendas adjudicarnos semejante crimen a mí y a mi hijo. Si yo soy la responsable, que traigan a esos hombres de inmediato y saldremos de dudas con un interrogatorio. Desafié. Chen Yaohua esbozó una sonrisa de triunfo creyendo que había caído en su trampa. Estaba a punto de ordenar que trajeran a los prisioneros cuando añadí con firmeza. Las hijas del clan Xie no toleraremos insultos gratuitos a nuestra dignidad, y mucho menos por segunda vez. Chuntao, marcha de inmediato al Tribunal de la Gran Corte de Justicia, Dalisi, y presenta una denuncia formal. Solicitemos que los oficiales de la corte se presenten en el palacio para actuar como ministros de fe en este caso. Si se demuestra mi inocencia, nadie podrá volver a levantar falsos testimonios en mi contra. De lo contrario, no solo se dañará el honor del palacio, sino que se cometería una grave ofensa contra la benevolencia del decreto imperial que dictó este matrimonio. Chuntao se dio la vuelta dispuesta a cumplir la orden, pero el rostro de Chen Yaohua se tornó completamente pálido. ¡Qué muchacha tan calculadora!, pensó con pánico. Un asunto que debía resolverse como una disputa doméstica estaba a punto de ser llevado ante los tribunales imperiales por culpa de mis palabras. Si la investigación revelaba alguna anomalía, la matriarca jamás se lo perdonaría. ¿Qué esperan?, gritó la marquesa con severidad a sus guardias. Detengan a esa sirvienta insolente de inmediato. Si muestra resistencia, ejecútenla a golpes en este mismo patio. La mirada de los hombres se tornó sombría y amenazante. Quiero ver quién se atreve, exclamé. En un movimiento rápido, giré el cuerpo y desenvainé la espada larga que portaba uno de los guardias a mi lado, colocándole el filo directamente sobre su propio cuello. Si lo que dice mi suegra es verdad, la intervención de los oficiales de la corte solo servirá para certificar mi pureza. Joven marqués, ¿a qué le teme? ¿Acaso todo este teatro fue inventado por ustedes con el único fin de calumniarme y temen ser descubiertos? Pregunté simulando una profunda reflexión, mientras la mano con la que sostenía el arma flaqueaba a propósito, permitiendo que el filo cortara levemente la piel del guardia, haciendo brotar un hilo de sangre. ¿Qué sarta de mentiras estás diciendo?, gritó Chen Yaohua horrorizada. Antes de casarme, las matronas de mi casa siempre elogiaban el supuesto amor y devoción que mi suegra profesaba hacia mi esposo, continué. Pero por lo que veo hoy, la realidad es muy distinta. Parece que estuviera ansiosa por destruir mi reputación con tal de lograr que mi esposo no pueda volver a levantar la cabeza en toda la capital. Chen Yaohua estalló en cólera. Durante años, se había esmerado en cuidar a Sun Ce de cara al público con el único propósito de ganarse una reputación de madrastra virtuosa y piadosa en la sociedad. Pero ahora, con un par de frases casuales, yo había expuesto su estrategia como una maniobra hipócrita diseñada para asfixiar la influencia de Sun Ce. La malicia se apoderó de su juicio y, olvidándose por completo de Chuntao y del Tribunal de Justicia, exclamó con furia: Xie Yujin, todavía no has aclarado tus propias inmundicias. ¿Acaso no pregonabas a los 4 vientos que habías llegado pura al matrimonio con mi hijo? Excelente. Haré que esos hombres pasen ahora mismo para confrontarte frente a todos.
Ante su orden, la matrona Zhang se apresuró a adentrarse en los patios interiores. En menos de lo que tarda en consumirse un trozo de incienso, regresó escoltando a varios hombres que caminaban con las manos atadas a la espalda hacia el centro del patio. Observé la escena y comenté con ironía. Las cuerdas con las que han atado a estos prisioneros me parecen demasiado endebles. Estos criminales de la montaña son asesinos despiadados con deudas de sangre a sus espaldas. Madre política, ¿acaso no le preocupa que, debido a una custodia tan negligente, estos hombres decidan desatar una matanza dentro de nuestra propia casa?